Profesora Gilma, buenas tardes. Damos el uso de la palabra para que dé la apertura. Buena tarde, les saluda Karina Rodríguez Marulanda, docente de la institución universitaria ICSA. Saludo cordial para todos y todas que se conectan a este espacio desde la institución universitaria ICSA y la Universidad del Atlántico, adscritos al Nodo Caribe de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, les da la cordial bienvenida a este panel, Retos para Construir la Paz. Una mirada desde la cooperación internacional, de igual manera agradeciendo el apoyo de las instituciones de educación superior, miembros de este Nodo Caribe. A los panelistas, Evangelina, Estefan y Lorena, que nos están acompañando, y a los asistentes que se conectan a este espacio. Para colocar en contexto, la Agenda 2030, la cual fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, propone 17 objetivos de desarrollo sostenible. 2 de ellos corresponden a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y el número 16, que alude a la paz, justicia e instituciones sólidas. Lo que conlleva sin duda a aseverar que ahora más que nunca es necesaria una sólida cooperación internacional con el fin de garantizar el logro de los ODS. Junto a la profesora Gilma Torizo y mi persona, estaremos moderando este panel, a quien le doy el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos, para los asistentes a este panel. Darles un caluroso bienvenido en nombre del Instituto ICSA, pero también en nombre de la Universidad del Atlántico, en nombre de su rector Danilo Hernández Rodríguez y en nombre también de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad. Hoy también nos acompaña en este panel la doctora Cecilia Giovanotti Lugo, que sé que también quiere expresar un saludo en nombre de la institución antes de iniciar con el panel. Muchas gracias, profesora Gilma. Muchas gracias a todos los presentes y a quienes se van uniendo poco a poco a este espacio. Ya nos han dado la bienvenida a nuestras ilustres moderadoras y asimismo quiero extender un especial saludo a nuestras moderadoras, claro está, pero también a nuestros panelistas invitados, el doctor Stefan Peters, a la profesora Lorena Cabrera, a la doctora Evangelina Colli. Estamos muy agradecidos por pertenecer a este espacio, por aceptar nuestra invitación, porque sabemos que con sus importantes apreciaciones lograremos generar una discusión tan importante en uno de los ODS claves, especial para la realidad política, la realidad social de nuestro país. Y es que este evento se articula de manera especial y particular con la conmemoración de la Semana de la Memoria que se viene realizando dentro de la Universidad del Atlántico, en donde nuestra institución, como víctima colectiva del conflicto armado colombiano, busca precisamente revivir y preservar esa memoria histórica, la cual es tan valiosa para nuestra sociedad, pero también para nuestra comunidad académica. Sin ser más, damos la apertura a este espacio y agradecemos nuevamente a todos nuestros asistentes, docentes, estudiantes que se van conectando, ya que sabemos que esta será de especial provecho para sus ilustraciones académicas y profesionales. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Este panel tiene, como decía la doctora Cecilia, una connotación muy importante que tiene que ver desde la mirada de estas dos instituciones de educación superior. Sabemos que es importante fortalecer específicamente el ODS 17, pero nosotros que somos instituciones de educación superior también estamos consolidando el ODS 4, que tiene que ver con fomentar educación de calidad para todos en la región. Desde ese compromiso que tenemos en las universidades de educación superior para poder estar inhalando escenarios de transformación en la región Caribe, hemos estado consolidando este espacio de interrelación, pero también de debate y de apuestas en común de experiencias que tienen cada uno de nuestros invitados. Y paso seguido voy a leer a los invitados que nos acompañan el día de hoy.
La doctora Elina Colli, diplomada en gestión legislativa de la Cámara de Diputados de Argentina, diplomada superior en antropología social y política, otorgado por la Flaxo Argentina, licenciada en relaciones laborales, asesora en el Congreso de la Nación en la República de Argentina, presidenta de la Cámara de Senadores, coordinadora en gestión e implementación de programas nacionales e internacionales, instrumentando su adaptabilidad al territorio. Presidenta de la Cámara de Diputados, ocupó la Dirección de Relaciones Internacionales, responsable de recomendaciones en la agenda internacional con impactos en gobiernos locales, en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. En la FAO también estuvo al frente y nos acompaña también en un capítulo importante que fue el Parlamento contra el Hambre en Argentina, y se desarrolló también como jefe del gabinete de la presidencia y responsable de gestión para la participación de los actores. Bueno, encontramos una invitada de lujo que puede estar dándonos grandes elementos sobre eso. El segundo invitado es Stefan Peters. Ojalá la pronunciación sea acorde al alemán, estamos en la región Caribe. Profesor de estudios de paz de la Universidad Justin Liebig, de la Universidad de Greize, director del Instituto Colombo Alemán para la Paz Capaz, estudió Ciencias Económicas y Estudios de Paz y Conflicto de Historia en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Y la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad de Kassel, en Alemania, y obtuvo su habilitación en la misma universidad. Dentro de sus áreas de trabajo se encuentran estudios de paz y conflicto, estudio de memoria, estudio de desarrollo, educación, desigualdades sociales, desarrollo sostenible y economía política. Es Stefan el hombre que nos acompaña en este panel rodeado de mujeres, ¿no? Y pues nuestra compañera también que nos acompaña, la docente y doctora Lorena Cabrera Izquierdo, doctora en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, España, estudios avanzados en suficiencia investigadora y experta universitaria en justicia de menores por la misma, egresada de la Quinta Escuela Alemana de Ciencias Penales de la Universidad de Goethe en Alemania, miembro de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales, sigla CP, juez de la República en el municipio de Cali y personera delegada en lo penal en la ciudad de Pasto. Actualmente es docente investigadora en el área de Derecho Penal, Criminología y Penología, directora de la revista LEN de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico. Mira, Estefan, estamos muy bien acompañadas con mujeres que hoy vamos de una u otra manera a poner a la puesta en común un debate tan importante como es el avance de la agenda de los ODS 2030. Karina, te doy la palabra para que continuemos con el desarrollo del panel. Muchas gracias, profesora Gilma. Efectivamente, les voy a compartir la dinámica del panel para que todos estemos a tono a cómo se va a desarrollar precisamente el mismo. A los panelistas se les van a formular unas preguntas. El tiempo estimado para dar respuesta a cada una de ellas es de 5 minutos por cada pregunta, efectivamente, en el orden de Evangelina, Colli, luego Stefan y finalmente la profesora Lorena Cabrera. Al final del panel se abrirá un espacio precisamente para las preguntas de los asistentes, claro está, de acuerdo al tiempo estipulado. Y finalmente se realizará el cierre del panel con las conclusiones y el agradecimiento sin duda por la participación de todos y todas a este panel Construir la Paz. Así es que, profesora Gilma, dada la dinámica del panel, creo que podemos ya dar inicio al desarrollo del mismo. ¿Qué le parece? Bueno, perfecto. Estamos ansiosos de comenzar. Nuestro panel va a estar integrado por 4 preguntas. Sin embargo, sabemos que el tiempo nos acorta un poco la posibilidad de intervención, pero sería muy importante en la medida de que cada uno pudiera ir conversando en este panel algunas de las experiencias que han tenido en esos espacios, en esas organizaciones donde están desarrollando sus labores actualmente frente al tipo de cooperación
y fomento del ODS número 17. Entonces, la primera pregunta en ese orden que nos acaba de hablar Karina sería, ¿en qué consiste y por qué son importantes los programas de cooperación internacional? Iniciaríamos con la doctora Evangelina Poli. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias por la invitación. Un placer enorme estar compartiendo este tiempo donde les voy a estar contando cómo Smartly, Emprendedorismo Social en ODS, aborda la gestión internacional e interactúa con el ámbito público, privado y gubernamental con cooperación internacional. Fundamentalmente, lo primero que quiero que establezcamos es el marco lógico dentro del cual voy a hablar, que es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros nos especializamos en localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS. Los ODS son el nuevo contrato social. Desde ese lugar tenemos que abordar la multicausalidad de la gobernanza que se da en las democracias de cada lugar. Y por consiguiente, también lo que genera la cooperación internacional es que este marco de gobernanza, estos desafíos que se presentan, se pueden elevar a escala internacional, se pueden generar alianzas y se puede cabildear e incidir haciendo que un hecho que uno a veces cree aislado en una comunidad sea global. Encontrar y compartir buenas prácticas y fundamentalmente abordarlo desde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y acá me quiero detener en una cosa, en una práctica especialísima de Smartly, donde nosotros trabajamos la grilla de los ODS tomando los 6 primeros como indicadores que impactan en la directa vida de supervivencia del individuo. Los 6 segundos en la vida en comunidad y establecimiento del lazo social y el marco de gobernanza. Y los últimos tienen que ver con macropolíticas, superestructura y acuerdos internacionales. Y aquí me quiero referir a que la Agenda 2030 hace especial mención a este marco lógico cuando instituye el concepto de responsabilidad compartida pero diferenciada. Este es un concepto muy importante y muy necesario para la humanidad en este contexto de cambio climático y post-COVID. ¿Por qué? La agenda lo aborda desde el lugar que los países desarrollados deben contribuir en mayor o menor medida, según su capacidad de degradación del medio ambiente, a generar recursos para que los países que no han logrado el desarrollo lo alcancen. Nosotros en nuestra propia organización lo que hacemos es poner en tensión esa teoría y decimos que cada persona, cada organización que ha logrado el desarrollo tiene el deber de tender la mano e integrar socialmente para que genere un desarrollo económico cada persona, cada comunidad que se nos acerca. También quiero decir que los objetivos de desarrollo sostenible son conexos, indivisibles e integrados. Por eso hoy vamos a estar hablando aquí del ODS 16 que inspira a los parlamentos, a las organizaciones, a las instituciones educativas, y del ODS 4 que habla específicamente, se refiere a las instituciones educativas y a las currículas que los gobiernos establecen para su población. Nosotros hemos hecho también una atención en ese marco teórico y abordamos estos ODS integrados a los 17 desde parlamentos ODS, es uno de los ejes que lidera Smartly en la región y en Europa, con la red de parlamentos locales en ODS que busca jerarquizar el ámbito parlamentario garantizando la participación de los actores en el contexto de esta responsabilidad compartida pero diferenciada. Mujeres 2030, recortando y localizando los ODS en su desarrollo de carrera sostenible, para que las mujeres puedan perforar el techo de cristal y puedan desarrollar su potencial. Y acá cuando hablamos de formación formal, institucional y de oficios profesionalizados también. Y también emprendedores sostenibles.
Desde ese lugar estamos impulsando fuertemente publicaciones y recomendaciones en el Consejo Internacional de PYME Inclusive, para que en las currículas de las escuelas de negocio y de las instituciones se incluya el emprendedorismo social, que cada persona que tiene una idea desde el momento cero pueda expandir su creatividad desde un ámbito sostenible. Quiero contarles que estos 3 ejes de trabajo, Parlamentos ODS, Mujer 2030 y Emprendedores Sostenibles, nos han llevado a ser partners de la campaña urbana mundial de ONU Habitat, bajo los auspicios de ONU Habitat, donde generamos nuestros propios campos de pensamiento, y el último que realizamos fue con la Universidad Técnica Particular de Loja, donde abordamos universidades y ambiente en las ciudades, que eso también contribuye a la paz y a la educación. Hay múltiples aristas desde cuales podemos seguir conversando cómo se construye un camino de paz social. ¿Estuve bien de tiempo? Muchas gracias, doctora Evangelina, por ese acercamiento específicamente al artículo 4, que para nosotros es importante seguir fortaleciendo desde la región Caribe, y el ODS 17. Vamos a darle la palabra a Estefan por el tema de los tiempos, y esperemos que en la medida que se vaya dando la posibilidad podamos hacer ese intercambio de ideas al finalizar las tres preguntas. Sí, muchas gracias Gilma, muchas gracias a todas las compañeras en el panel. Y bueno, creo que la primera pregunta, si nos preguntamos qué es la cooperación internacional, entonces estamos en el tema del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Yo siempre digo, cuanto más trabajo sobre el desarrollo, menos sé lo que es. Y sabemos que hay cada vez más críticas al desarrollo. ¿Pero a qué tipo de desarrollo? Tenemos realmente, los ODS realmente son un contrato social que todo el mundo está de acuerdo. Y entonces todo el mundo entiende los ODS de la misma forma, porque tenemos, creo que también, si bien es cierto, tal como lo dijo Evangelina, que están pensando de una forma integral, pero también hay que ver, o creo que hay que decir, que hay como ciertas tensiones en esa agenda. Hay tensiones, por ejemplo, por un lado tenemos, creo que es el ODS 8, que dice crecimiento y trabajo decente. Y por otro lado queremos proteger el medio ambiente, el agua, el medio ambiente, la biodiversidad, queremos hacer acciones contra el cambio climático. Necesitamos combatir la pobreza, necesitamos combatir el hambre, necesitamos mejorar la salud. No solo en esa pandemia, pero la pandemia nos mostró la necesidad de hacer eso. La educación. Todo eso quizá necesita algo de crecimiento, pero al mismo tiempo, o por lo menos en muchos de los países, en países como Alemania, aunque eso nadie nos dice y nosotros todavía no lo entendemos, quizá no necesitamos más crecimiento. Quizá nosotros somos parte del problema ambiental, o sea, gran parte del problema ambiental. Entonces, esas tensiones los tenemos. Y creo que eso es, en primer lugar, algo que tenemos que tener en cuenta. Ahorita, ¿qué es la cooperación? Bueno, la cooperación debería ser justamente eso, ¿no? Cooperar, trabajar conjuntamente. Si pensamos cómo era antes, no se decía cooperación, se decía ayuda al desarrollo. O sea, esa idea que ahí hay un sábelo-todo que explica cómo se hace y entonces ayuda a los demás al desarrollo. Esa idea, si bien es cierto que hoy en día hablamos de cooperación, creo que en ciertos espacios todavía sigue. Pero en ese sentido, a mi juicio, es importante también cuestionar esas perspectivas donde nosotros tenemos como el objetivo del desarrollo algo que miremos hacia diferentes lugares del norte global, porque el norte global también es muy diferente, no es lo mismo vivir en Noruega o en Estados Unidos, pero digamos que allí nosotros somos parte del problema y eso es justamente uno de los puntos claves de las innovaciones de alguna manera de los ODS, ¿no? Que allí el desarrollo
o sea, por fin se entendió que el desarrollo no es un problema del sur global, no, es un problema de todo el mundo. ¿Y cuáles son, a mi juicio, los problemas centrales del siglo XXI? Si me permiten, son tres. Uno es la crisis social, la tremenda crisis social que tenemos en todo el mundo, pero en algunos lugares más que en otros, y que nos dimos cuenta en la pandemia, pero que también había antes. O sea, que algunos piensan, no, o sea, ojalá todo va a ser como era antes. No, ojalá que no, ojalá va a ser mucho mejor. Ojalá no tratemos de llegar a donde estuvimos antes. El segundo punto, el segundo gran desafío, la crisis medioambiental, especialmente el cambio climático, pero no solamente. Si pensamos en muchos de los, o sea, la contaminación de los ríos, de los océanos, si pensamos en la pérdida de biodiversidad, etcétera, 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 y hay que decir que ojalá, o sea, si pensamos también en cambio climático, ojalá en COP26 los que tomen las decisiones tengan en cuenta esa crisis medioambiental. Y lo tercero es, a mi juicio, construir paz. Sociedades pacíficas en primer lugar, que no tengamos guerra, pero que la paz es más que eso, es mucho más que eso. Y entonces esos tres desafíos son muy grandes y no lo vamos a poder trabajar parcializados, o sea, digamos, necesitamos respuestas globales. Pero ojo, respuestas globales no quiere decir que hagamos lo mismo en todos lados del planeta. Contextualizarlo, aterrizarlo a los contextos locales. Y lo último que también quería decir, que es la cooperación la cooperación internacional en ese sentido, desde el lugar donde yo trabajo, desde la academia. Yo diría que, o sea, la academia sin intercambio en el verdadero sentido de la palabra, es absurdo. No hacer cooperación internacional en la academia sería como básicamente, sí, absurdo. O sea, sería decir, no, yo solamente me baso en algunas publicaciones que son de Estados Unidos. O sea, allí bueno, no tiene mucho sentido. Entonces se necesita aprendizajes mutuos. Pero esos aprendizajes mutuos también, y eso creo que es el gran desafío, requieren escucha, requieren también la posibilidad de pensar desde otras perspectivas, especialmente en ciencias sociales, en humanidades, donde quizá uno tiene algunos presupuestos teóricos que pueden ser muy válidos para un país como Alemania, pero me voy a una zona de Caquetá, Colombia, o quizá también en ciertos lugares de la costa Caribe, y me voy a dar cuenta que no. O sea, no es el mismo contexto, esa teoría no va a funcionar. O sea, también cuestionarse básicamente siempre, o sea, siempre tratar de aprender y nunca pensar que uno ya ha encontrado eso, y para eso se necesita cooperación internacional en la academia. Stephen, muchas gracias. Nos invita Stephen a algo fundamental, quería yo como recoger un poco a la solidaridad, que es importante en este tema o en este momento que estamos atravesando de pandemia, post-pandemia. Un tema importante, abarcas todo el tema ambiental, el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo, para nosotros es importante en la región Caribe, y planteas un elemento que es un poco más de discusión que hemos venido hablando, que tiene que ver con la construcción de paz. ¿Quién más y nosotros que hemos vivido el conflicto sabemos que la paz transita más allá de un acuerdo firmado, y que son las comunidades en los territorios con sus particularidades, con sus necesidades, con sus perspectivas, las que construyen paz? Entonces ese elemento es importante. Con eso le doy paso a la doctora Lorena. Bienvenida. Buenas tardes para todos. Me place pues estar aquí en este espacio. Mil gracias por la invitación.
pues soy de la universidad, ¿no? La ORI también se constituye como ese gran, de verdad, telón de fondo de muchas situaciones positivas para la academia y para nuestra universidad. Entonces, aquí en el panel fungiendo un poquito como anfitriona también de nuestra Universidad del Atlántico, extenderle un saludo muy especial a la doctora Evangelina y al doctor Peters. He escrito con el algunos correos electrónicos, ya le recordaré por cuenta de qué, y pues conocerlos y estar en este espacio más cercano, pues es muy agradable. Bueno, ya tendremos algunas otras preguntas, pues obvio, para referirnos más a ese encuadramiento que tiene la academia precisamente, pues, con todo el tema de ODS. Contestando a ese primer interrogante, pues sin duda que la cooperación, la existencia de la cooperación, pues justifica, argumenta y da validez a la interacción, ¿no? La interacción nos permite esa solidaridad que ya comentábamos. También esa cooperación nos permite movilizarnos en diferentes espacios y la movilidad siempre trae crecimiento, ¿no? Sobre todo cuando es una movilidad no solo vertical, recogiendo Freire, ¿cierto? Freire cree en el proceso de aprendizaje más horizontal, en todo sentido. Entonces, en la medida que las escalas disminuyen y que horizontalmente podemos crecer, pues todo será mucho mejor. Y bueno, un buen ejemplo de ello, de cómo también la cooperación trasciende, en el caso particular, a la academia. Tengo la experiencia muy positiva de en este año ejecutar un proyecto que precisamente es fruto de esa buena cooperación internacional. Yo aquí me voy a permitir solo presentar el título, creo que ahí lo estamos viendo. Es Educación para la Paz y los Derechos Humanos con Organización de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado de la Región Caribe. Postulamos ese proyecto en la convocatoria que el Instituto Colombo Alemán para la Paz, capaz lo hace, ¿cierto? Y pues tuvimos la fortuna de poder ganar también allí esa convocatoria y tener la posibilidad de conocer mucho más este tema de cooperación internacional, que lo hemos visto pues de cerca. En mi caso particular es el primer proyecto que trabajo con Capaz de la mano directamente y ha sido una experiencia absolutamente positiva. El Capaz también tiene a través, ¿verdad?, de la red de MedCapaz, son ejemplos pues muy positivos de la cooperación científica y la cooperación académica. Desde allí entonces, desde este espacio, pues, la universidad también atiende precisamente a vislumbrar esa genérica globalización que debe haber también del conocimiento y esa contribución importante que podemos hacer dentro desde las regiones, un poco, si se quiere decir, a veces el mal término de la periferia, que también ha sido criticado, ¿verdad? Que empiece a verse esto periférico y lo central, pero sí ese gran aporte que podemos hacer desde las regiones. Muchas gracias. Lorena, muchas gracias por compartir esa experiencia directamente que has tenido específicamente en la construcción de paz y con vinculación con un enfoque de género. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Y bueno, la segunda pregunta dice, ¿de qué manera la organización que representa ha contribuido para el cumplimiento de los ODS? En especial, el número 4 en educación de calidad y el número 16 en instituciones sólidas. Como llevamos el orden, sería la doctora Evangelina. Ustedes me dicen si podemos también hacer un cambio, si quiere iniciar alguien o seguimos en el mismo orden. Bueno, lo primero que les quiero comentar a ustedes y al público presente es el concepto de paz desde el cual parte Marley. Nosotros consideramos el concepto de paz como un concepto muchísimo más amplio
que la ausencia de conflicto. Lo abordamos desde el lugar del discernimiento sobre qué tipo de recursos poseen los estados y fundamentalmente cuáles son las garantías que establecen para que la población acceda a ellos. Desde ese lugar y desde nuestro eje Parlamentos ODS, y con cátedras UNESCO para la paz y el desarrollo de la Universidad Técnica Particular de Loja, somos partners en los encuentros anuales de Universitarios por la Paz, generamos ejes de trabajo que tengan que ver con estos recursos y con estas garantías de los estados y con las acciones específicas de territorio que cada país nos trae, para generar cabildeo e incidencia en las instituciones democráticas y que los profesionales, que son los estudiantes de hoy, pero también son los liderazgos de hoy, y los equipos gubernamentales de hoy, y las dirigencias empresariales de hoy, entiendan, conozcan y comprendan que el camino de la construcción democrática y de la integración incide directamente en la paz social, es el camino de la paz social. Y acá yo quiero retomar lo que Estefan pone en tensión con relación al acuerdo sobre los ODS o no. También hay temas ausentes, pero sí es una grilla óptima de recursos, sí es una guía de acción para una humanidad que ha tenido un salto previo al COVID, un salto no solo en su formación, sino en la constitución del lazo social. La globalización nos ha potenciado en muchas instancias con relación a la comunicación, al desarrollo de quienes pueden acceder, porque el desarrollo es como la cultura, es un hambre que te tienen que estimular. Si no te lo presentan, si no te lo enseñan, si no te motivan, si no te estimulan, no incursionás ni por el lado de la educación, ni por el lado del desarrollo tampoco. Pero sí es una guía de acción que permite fundamentalmente a las mujeres optimizar el tiempo, optimizar recursos, y que te da herramientas de gestión aplicada de manera directa a las acciones que vos realizás o a la planificación que tenés pensado. Y eso es algo invaluable en este contexto de escasez de recursos y de tiempo. ¿Por qué me refiero específicamente a las mujeres? Porque desde Mujer 2030 trabajamos fuertemente para que se haga visible su contribución efectiva al Producto Bruto Interno de los países, pero también su visualización como gestoras, como administradoras de empresa y como administradoras de bienes y servicios. Porque al momento de ir a buscar los ejemplos de empresarios, hay empresarios, no hay empresarias. Y esto lo trabajamos desde el momento cero, y les va a parecer extraño el ejemplo que voy a poner, pero trabajamos la apicultura y la polinización como concepto semiótico y como acción específica. Y desde ese lugar, Smartly, con su red de parlamentos, tiene ordenanzas localizadas en ODS, tomando la apicultura como acceso al alimento, porque es el primer alimento que no requiere manipulación mecánica, como acceso al alimento, como reducción de la pobreza y fundamentalmente como camino de emprendedoras para las mujeres y empoderamiento. Desde ese lugar, la educación para nosotros toma un rol fundamental, por supuesto. Trabajamos con las universidades para que las universidades localicen los ODS, pero también trabajamos con aceleradoras de universidades, para que aquellos emprendimientos e iniciativas que están acelerando o que les interesa acelerar, ya tengan generen la condición de localización de los ODS, para ir formando ya mentalidades y empresas que tengan que ver con la integración social y la preservación del ambiente. Tenía mucho interés en responderte esto, Esteban, como para ir generando este diálogo que las moderadoras nos están proponiendo. Muchas gracias, Evangelina. Mostrar esa proyección específicamente con un enfoque de género, que muchos de los procesos de paz, como decías, tiene rostro de mujeres y gran parte del cimiento de la consolidación
ha sido por el aporte de las madres, de las mujeres que han estado haciendo grandes esfuerzos. Muchas gracias y seguimos con Estefan. Sí, gracias. Bueno, ¿cómo aporta la institución que yo represento, o sea, el Instituto Colombo Alemán para la Paz, para los ODS 4 y 16? Bueno, para el 10, en primer lugar hay que decir, siempre me siento un poco cómodo e incómodo cuando pienso, bueno, ¿qué estamos haciendo aportando a ciertos objetivos? Bueno, eso más bien deberían decir otra gente más desde una perspectiva externa. Sin embargo, bueno, yo espero por lo menos que nosotros cumplimos nuestra misión en la mejor manera posible, y nuestra misión es acompañar el proceso de paz en Colombia desde la academia. Es decir, ¿qué hacemos? Hacemos en primer lugar investigación en diferentes proyectos, como el proyecto que, por ejemplo, donde estamos muy felices poder apoyar el proyecto de Lorena, ¿no? Y yo siempre hago mucho énfasis en el tema de la investigación, porque yo estoy convencido que si no hacemos no tengamos buenas investigaciones, todas las demás cosas que estamos haciendo no pueden tener la misma calidad. Entonces, ¿en qué temas estamos haciendo la investigación? Es en líneas como justicia transicional, derechos humanos, construcción de paz, por ejemplo, temas de memoria, pero también el tema de la reincorporación de excombatientes, también el tema de construcción de paz, por ejemplo, en educación. Y lamentablemente también tiene que ser una de las líneas importantes, que es la reconfiguración de los conflictos y el recrudecimiento de la violencia en el país. Pero necesitamos entenderlo para poder hacer también o formular respuestas, que sería otro punto que estamos haciendo, asesoría o trabajando con instituciones tanto del Estado, pero también de organizaciones de la sociedad civil y un gran número de diferentes instituciones, universidades, por supuesto. Y también estamos en la parte de lo que oficialmente se llama transferencia de conocimiento. A mí me gusta mucho más, y espero que muchas veces también lo estamos haciendo, circulación de conocimiento. Hay que decir que por lo menos en mi entender, en mi experiencia, la virtualidad sirve mucho para llegar a más personas, de acuerdo con Evangelina, a las personas que tienen acceso. No todo el mundo tiene acceso. Sin embargo, la virtualidad a veces hace un poco más difícil un intercambio más profundo, digamos. O sea, les digo que en ese momento me encuentro no en Bogotá, donde está el instituto, sino en Río Negro, cerca de Medellín, donde estamos haciendo en presencia, por fin otra vez, diría yo, una escuela de verano sobre el tema formación política para un desarrollo sostenible y pacífico, con participantes de Ecuador, Colombia y el Perú. Y entonces lo que yo me doy cuenta es, o sea, perfecto las presentaciones y todo eso se puede hacer virtual, pero las discusiones que hay en el café, en la cena, algunos incluso, me han dicho que algunos incluso han tomado una cerveza. En esos espacios, o sea, empiezan a hablar, empiezan a conectar, empiezan a generar nuevas ideas, y creo que eso es importante. Y con eso también, muy brevemente, al punto 4, la educación de calidad. O sea, como nosotros estamos desde el sector académico, esperemos contribuir a ese objetivo, pero creo que es importante también señalar o preguntarnos qué es educación de calidad. Por supuesto, tiene que ser de calidad de conocimiento y también la calidad de transferir, transferir suena muy mal, pero digamos de la enseñanza, de la docencia, etcétera. Pero creo que calidad también significa lo equitativo. Y entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es tratar de ofrecer todas nuestras actividades sin costo.
Y esto es algo que nos permite, hay que decirlo, porque obviamente cuesta, o sea, se necesita recursos y eso nos permite tener recursos, por ejemplo, de nuestros entes financiadores. Pero, por ejemplo, ahorita vamos a abrir la segunda corte o el segundo año de una escuela de cursos virtuales del Instituto Capaz, donde tenemos muy diferentes temas y pueden acceder personas de Colombia, de Alemania, también de otros países que se interesan en inscribirse y entonces tener ese tipo de formación y allí también, ojalá, espacios de discusión. Y allí dirigido a personas, a estudiantes universitarios de pregrado, posgrado, pero también a personas que están en organizaciones sociales, movimientos sociales, instituciones públicas, a personas que quizá nunca han entrado por cualquier razón, muchas veces por exclusión, a ninguna universidad, incluso cursos con excombatientes, firmantes de paz, pero también con personas, o sea, en los mismos espacios con personas de las comunidades, y creo que todos esos son, o sea, aporta por un lado al SDG, ODS 16, pero también al mismo tiempo al ODS 4. Espero. Muchas gracias, Estefan. Le damos el paso a la profesora Lorena. Sí. Bueno, en esa línea que el doctor Estefan nos comenta, pues sin duda que el solidificar los procesos de investigación baja el nivel especulativo del querer hacer bien, del decir además, ¿sí? Porque a veces se quedan en supuestos, se quedan en situaciones poco diagnosticadas, poco descritas o mal descritas. Entonces, lo que permite precisamente el proceso científico a través del rigor investigativo es dejar al descubierto pues unas realidades que van a ser un insumo muy importante para la política pública. Y desde específicamente comentando el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y como es componente, pues obvio, de lo que es la universidad en la contribución si me refiero primero al ODS 4, a través de nuestros ejes de docencia, extensión y proyección social, hemos tenido la oportunidad de impactar de forma directa. Por ejemplo, el caso del consultorio jurídico y centro de conciliación. Genera procesos de calidad. Yo creo que ha sido en nuestra facultad un valioso aporte. Nosotros manejamos una línea de paz directamente. La manejamos junto con los estudiantes desde que están en su práctica. Entonces ha sido una buena forma de cómo la universidad en el componente jurídico así puede proyectarse. Y también un aporte importante desde la academia a esa calidad en la educación es que cada vez más en nuestros pensum, en nuestras cartas descriptivas que guían las materias, se incluye un componente que tenga que ver con conflicto armado, con paz, también con internacionalización. En nuestra facultad casi que es, pues no quiero ponerlo en términos de obligatorio, pero que sí es un requerimiento también para los docentes poderles indicar, poderles señalar a nuestros estudiantes también estos componentes ya desde el aula, o sea que se maneja una política transversal, pero también el impacto que se tiene o que se puede hacer dentro del aula. Y luego respecto del 16, del número 16, pues aquí tenemos un gran aporte en el tema de las líneas de investigación que actúan a partir de los semilleros de investigación. La propuesta desde Vicerrectoría de Investigaciones que avala y ayuda también con unos recursos a la investigación a los semilleros, cada vez más han inquietado este tema. Nuestro grupo de investigación particular de CIPE, por ejemplo, que trabajamos en la facultad, tiene una línea que agrupa todos los temas de educación para la paz, de derechos humanos. Tenemos también cada vez más pues, el componente de género. Una de nuestras profesoras, pues creo que la profesora Gilma la conoce, ¿verdad? La profesora Marcela Arellano, hace parte ha conformado parte de las mesas y realmente tiene a su cargo dentro de la facultad también
movilizar con las diferentes instituciones este importante componente. Entonces yo creo que esa es la manera también como la universidad hace su apoyo. Gracias, profesora Lorena. Es el compromiso que tiene la Universidad de la Educación Superior con la construcción de paz, que lo han manifestado cada uno de ustedes en su intervención, pasa de una u otra manera de salir de las aulas de clase a llegar a las comunidades, a aportar a esa transformación de los territorios, y las universidades, en este caso las universidades públicas y en la nuestra, que ha sufrido la inclemencia del conflicto, ha cumplido un rol importante en esa construcción de paz. Bueno, seguimos en la dinámica de nuestro panel y vamos para la tercera pregunta. No sé si quieren seguir con la formalidad del mismo orden. Yo no sé por qué los quiero desordenar, pero bueno, si desean, seguimos en el mismo orden. Iniciaré a la doctora Evangelina Colli con la tercera pregunta, que es: ¿cómo se puede involucrar a los mismos territorios y a sus comunidades en los programas de cooperación y al cumplimiento de la Agenda 2030 que se adapten a sus contextos sociales, culturales, económicos y ambientales? Doctora Evangelina. Bien, tenía pensada una respuesta, pero se me acaba de ocurrir otra arista también para comentarles. Las comunidades son los alumnos, la academia es la comunidad. La población, el cerro, la montaña, el valle, la costa es la comunidad, es la academia, son los mismos actores que interactúan en un ecosistema. Por eso tan insistentemente nosotros hablamos de formar profesionales 2050, de ejercer Smartly propone un mentoreo 2050, para que los aspirantes, los estudiantes, los profesionales, no solo se vean insertos en un mercado laboral y con qué otras carreras van a interactuar, sino que además tengan plena conciencia del círculo virtuoso que genera el lugar que les dio origen y la cantidad de actores con los que interactúan, porque eso les va a permitir generar políticas públicas, negocios, acciones integradoras y expansivas en vez de restrictivas. Desde ese lugar quiero responder también cómo se pueden involucrar desde nuestra organización, qué hacemos para involucrar los territorios. Lo primero que hacemos es llevar una agenda internacional a una localidad, a un pueblo, a una comunidad. Las agendas internacionales en los países difícilmente pasen de Cancillería o de la primer línea de la presidencia de los parlamentos, o en algunas gobernaciones. Las comunidades no conocen lo que es una agenda internacional. Muchas veces los fondos de cooperación internacional destinados a estudiarlas y a indagarlas no quedan ni generan bienes ni servicios ni involucran actores locales. Nosotros partimos de lo local hacia lo global cuando estamos haciendo una actividad. Somos una consultora global local, pero la acción nace en lo local. Desde ahí, por ejemplo, con nuestra red de parlamentos locales en ODS, generamos a través de la inducción, lo que nos permiten los ODS es abordar todas las temáticas ya conocidas, por lo general ásperas, porque tienen que ver con el hambre, la pobreza, la desigualdad, pero incluir las nuevas temáticas que nacen con el desarrollo sostenible, como es la producción y el consumo responsable, como es el focalizar la atención en cuánta agua se consume, como tiene que ver con reconocer los acuerdos internacionales que tienen que ver como el Acuerdo de París para financiar, o Río+20, donde se define esta responsabilidad compartida pero diferenciada, y entenderlos como un entramado jurídico e institucional que impacta directamente en lo local. Creo que eso le responde la pregunta, y sí, ¿por qué pensar que se adapte a sus necesidades socioculturales o ambientales? ¿Por qué pensar que vamos a bajar un programa enlatado, como se dice comúnmente acá en Argentina, que es desde donde estoy hablando? ¿Por qué no pensar en un método?
en un método, un programa que nos ofrece un método de trabajo, que es lo que nosotros hacemos, y que lo construimos y que se reapropia las personas del lugar, sea redactar. ¿Y por qué hacemos hincapié en la legislación también? Porque es el ámbito más desprestigiado de los gobiernos. En las localidades, inclusive, cuanto más pequeña, mayor es el descontento. Si no está escrito en la letra de una ley, en la letra de una norma, si no está institucionalizado, no has ganado un derecho, no vas a tener desde dónde reclamarlo. Y ese círculo virtuoso lo construimos con cooperación internacional. Y otra cosa que nos permite también es hacerles ver que los problemas locales, sobre todo si se habla de temas de mujer, pobreza y escasez de recursos, son globales. A todas nos pasan las mismas cosas independientemente del ámbito geográfico, de la religión o culto, o del nivel de desarrollo que tenga el país. Por supuesto que los países subdesarrollados nos impacta a todas por igual, pero no a todas con la misma intensidad. Pero los problemas son los mismos. Por eso también abordamos desarrollo de carrera sostenible, porque creemos que en el empoderamiento económico y en la soberanía intelectual está la puerta, está el umbral para alejarse de la violencia y de la marginalidad. Gracias, Evangelina. Estefan. Sí, muchas gracias. Y quisiera resaltar un punto que acaba de decir Evangelina, que es eso que muchas veces las personas que viven en las comunidades, o sea, nosotros llegamos con algo y realmente no es lo que necesitan. Y eso es algo que creo que lamentablemente es así. O sea, la autocrítica desde lo que hace la academia es muy así, muchas veces así. Si pensamos en el proceso de paz en Colombia, por ejemplo, lo que pasó después de la firma, bueno, pasaron muchas cosas, pero una de las cosas fue que no sé cuántos investigadores y investigadores querían estudiar el otro, el exguerrillero, no más, la exguerrillera, o sea, aún más otrera. Y entonces, pero ellos quieren ser estudiados. ¿De qué forma? Obviamente hay protocolos y creo que también, o sea, no quiero decir que no hemos aprendido nada, ¿no? Y todo estaba mal, y creo que también es válido hacer, digamos, estudios, pero a mí me gusta siempre ponerlo en esos términos para tratar de explicarme mejor. Nosotros en ciencias sociales tenemos un sinnúmero de estudios sobre la pobreza, que son muy importantes. ¿Cuántos estudios tenemos sobre las élites y sobre la riqueza? Muy pocas. ¿Por qué no las tenemos? Las élites no quieren que nosotros les estudiamos. Quizá los pobres tampoco lo quieren, pero las élites tienen las herramientas para decir no. Y entonces eso es el otro punto. Necesitamos escuchar lo que quieren las comunidades. Pero ojo, no solamente escuchar lo que quieren partiendo desde la idea que ellos dan el aval. Ellos quieren que nosotros estemos allá. Si ellos no quieren, lamentablemente hay que, bueno, no lamentablemente, pero lamentablemente no se puede y hay que respetarlo. Eso, por ejemplo, en un proyecto que es en lo que estamos trabajando en ese momento con otras instituciones, que es sobre el uso justo y sostenible de los recursos biológicos, en ese caso en Colombia, se llama Colombia Connect. Y en ese sentido, ustedes saben que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, tiene mucho potencial económico ahí, pero al mismo tiempo que era la pregunta, bueno, ¿quién se beneficia de eso? O sea, biopiratería, para solamente mencionar uno de los, quizá el más grave de las dinámicas que hay. Entonces, la pregunta que nosotros nos planteamos es, ¿cómo podemos hacer
o sea, nivelar sin decir que uno llega a la simetría, no, lamentablemente no creo que eso se va a lograr, pero cómo se pueden nivelar esas asimetrías, reducir esas asimetrías para que las comunidades tengan más posibilidades de decidir de la forma que a ellos les conviene. Ojo, y allí también hay que decir que las comunidades no son homogéneas, hay también conflictos internos, hay como diferentes intereses, o sea, es como bastante difícil, pero creo que, y quizá con eso quisiera terminar esa intervención, en lo que tenemos que trabajar mucho más es la horizontalidad. Y creo que nosotros es muy fácil que en esos espacios estamos de acuerdo con eso, pero ponerlo en la práctica creo que es difícil. ¿Por qué es difícil? Incluso si todo el mundo estamos de acuerdo, y creo que no siempre es así, pero si todo el mundo estuviéramos de acuerdo en ese principio de la horizontalidad, al fin y al cabo hay asimetrías reales. O sea, yo soy clase media, yo vivo en una ciudad, yo tengo mis necesidades básicas satisfechas y más. Otras personas no. En esas, o sea, si hay como tantas desigualdades reales, ¿cómo construir horizontalidad en las interacciones en un contexto tan desigual? O sea, allí no tengo respuesta. O sea, creo que es un desafío. Y sí, quizá lo dejo acá. Muchas gracias, Estefan. Es como también revisar cuáles son las nuevas investigaciones donde estamos llegando a los territorios, porque a veces vemos a las poblaciones como si fueran conejillos de Indias y que nosotros vamos simplemente a darle la respuesta a todos sus problemas sin entender que la misma población tiene ya respuestas. Lo que necesita muchas veces es el acompañamiento, ¿no? Bueno, en esa mirada del papel de las universidades y de la educación, seguimos con la profesora Lorena Cabrera, que bueno, nos contará específicamente cómo llegar a los territorios, cómo traspasar los muros en ese caso, del sistema de educación superior en Colombia. Sí, bueno, yo creo que aquí son dos puntos los que quisiera comentar, como desde la experiencia propia cuando uno plantea los proyectos de investigación. Creo que ya es una herramienta importante el poder involucrar directamente al territorio, ¿cierto? Entonces, cuando uno elige una población de estudio, puedes hacerlo si es su zona o la región Caribe o el municipio o si es una población vulnerable, delimitarla y que toque problemas propios, identitarios, individuales, para que entonces el conocimiento, lo que se obtenga, los datos que se obtengan, sí nos lean esa realidad y evitar precisamente la adaptación de modelos, teorías, doctrinas, incluso desde nuestras mismas regiones, bien sea a nivel nacional, latinoamericano o internacional, pero que sí tengamos unos hallazgos ciertos en los problemas de región, porque también nosotros, para el caso colombiano, pues somos absolutamente multiculturales y claro, si conocemos a una persona del Putumayo con una persona de Santa Marta, va a tener no solo no hablemos de problemas, sino también cualidades, capacidades y habilidades muy diferentes para la resolución de los mismos. Entonces, yo creo que esa es una forma, como ya uno también desde su mismo quehacer en el rol de docente o de investigador lo puede hacer. Ahora, ¿y qué dificultad, digamos, qué dificultad se encuentra, ¿no? Se encuentra. Es en las herramientas que se utilizan. O sea, cada vez más yo creo que los investigadores o las entidades que trabajamos con proyectos de investigación tenemos que, siguiendo a este maestro ilustre, ¿no? de aquí de la costa Caribe, Falsborda, que plantea, hagamos acción participativa. Es decir, que esas personas que nosotros no solo los colocamos como dice Gilma, de conejillo, no, sino hagamos los actores también de nuestras investigaciones. Creo que es una buena forma de llegar también al territorio con estrategias investigativas o investigación acción participativa,
o un poco la etnografía, pero pasa que la etnografía entonces es mucho más costosa para poderla llevar a campo, ¿verdad? Y la gran dificultad que miro y que me parece lo más doloroso de los grupos es pues la victimización secundaria o la revictimización. Entonces se llega a campo y la persona, sobre todo en temas de conflicto armado, pues realmente la estamos obligando a un relato, a recordaciones que no quieren hacer. O que quieren hacerlas, pero tiene sesgos grandes. Entonces yo creo que el proceso de revictimización es el que debemos de tratar de menguar, minimizar al máximo. Bueno, creo que este escenario quedamos con la sensación de que necesitamos otra sesión un poco más, con mayor tiempo para poder seguir hablando no solo de las experiencias, sino de cuáles pueden ser las apuestas, también desde los escenarios que cada uno de ustedes ha venido fortaleciendo, y en el caso nuestro desde la universidad pública, de la educación superior, para la construcción de paz, pero también para poder ir fortaleciendo todo un tipo de educación de calidad inclusiva y para todos, que debe ser el ejercicio y la finalidad también, en este caso de la formación para los ciudadanos. Para mí ha sido un placer estar. Bien, me están diciendo por el interno que se nos acabó el tiempo. Karina, no sé si nos quedan 5 minuticos para la última pregunta, o bueno, ¿qué hacemos? Tenemos aquí un conflicto. ¿Cómo lo solucionamos? Recordemos que el conflicto nunca desaparece, sino que lo tenemos que solucionar a través del diálogo. O le damos voz a los asistentes. Estos 5 minuticos aprovecharlos para los asistentes. Si tienen una pregunta que hacerle a nuestros panelistas, podemos contemplar la posibilidad de leerla. Así es que, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Presento allí la solución. Le damos voz a los asistentes para el uso, para la formulación de preguntas. De hecho, veo una mano levantada. Y esa mano levantada no logro ver de quién es. Si deseas, de Carlos Molinares. Carlos, si deseas, puedes formular la pregunta en el chat. O si le pueden dar acceso a Carlos Molinares para el micrófono. Bueno, mientras que solucionamos a Carlos, me llegó una pregunta por acá. Es de Lía Amaya. Lía nos dice, teniendo en cuenta que su agenda actual tiene como objetivo transformar nuestro mundo, ¿le apuestan a una agenda 2050? ¿Cuáles serán los aspectos a mejorar y qué aspiraciones tienen para cada país, o para que cada país disfrute de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible? Y allá nos pusieron a trabajar hasta el 2050. Dice Lía Maya, teniendo en cuenta cuál es si el objetivo es transformar nuestro mundo, ¿cuál es la apuesta a la Agenda 2050? No sé quién de nuestros invitadas quiere contestar. Yo mencioné que nosotros pensamos desde Smartly en un mentoreo 2050, sí, porque es importante pensar y planificar políticas públicas y acciones a mediano y largo plazo. Ese es un ejercicio y una dinámica internalizada que generaciones anteriores o nuestros padres la tenían y la practicaban, y que se perdió con la inmediatez de la globalización. El 2050 ya está aquí. La agenda es 2030 porque se cumple cada 15 años, 2015, 2030. Pero en realidad el 2050 ya está aquí y hay que sembrarlo hoy. Y desde ese lugar pensamos, porque pensamos que los líderes y los gobernantes hay temas que no pueden dejar de abordar: la producción y el consumo responsable, la huella hídrica,
los acuerdos para Acción para el Clima, por mencionarte solo algunos ejemplos, el acceso a la educación, a la tecnología, a la educación. Bueno, depende del contexto que se esté hablando, estamos hablando de servicios sanitarios o no, de servicios de salud o no, eso va a depender de la región geográfica en que se encuentre, pero es indispensable hablar de un 2050. ¿Qué es lo que se quiere mejorar? Siempre se quiere mejorar el acceso a los recursos y alcanzar una vida digna y el bienestar. Reducir la pobreza, por supuesto que es un objetivo, pero fundamentalmente yo creo que todo esto tiene que ver con la paz social y con las garantías, la fortaleza de los estados para ofrecer canales a la población para que gestione los recursos que necesita, para que comercialice los recursos, para que acceda a la educación. Yo, antes de que hicieran las preguntas sobre 2050, quería decirles al ámbito académico que en este contexto post-COVID, donde históricamente la humanidad perdió el sentido del olfato, que fue el primer sentido por el que se guiaba la humanidad. Este COVID nos ha hecho perder el sentido del tacto, que es el que nos guía hacia el acercamiento, que es el que nos fortalece el lazo social y el que nos hace sentir queridos y felices, fundamental para poder estar de pie en esta vida. Las democracias se han vuelto binarias y las participaciones están muy ásperas en los territorios. Las universidades cumplen un rol fundamental en este contexto, para marcar agenda, para generar atriles, para generar paneles, para generar diálogos, para formar personas abiertas, expansivas, que dialoguen, que conozcan, que acepten la transferencia generacional también, porque es ahora, es ya. Gracias, muchas gracias. Así es. Y es un gran desafío que nos compete a nosotros, actores de la academia, como docentes, como actores principales, no, porque considero a los estudiantes como esos protagonistas de este proceso de formación. Así es que nos queda un gran desafío a todos para seguir precisamente en la consecución de estos objetivos, y siempre van a haber retos aún más grandes. Carlos Molinares, si deseas hacer la pregunta, pues, tienes activado el micrófono, por favor. Mientras que Carlos activa, ya puedes activar, Carlos Molinares Parra. Bien, mientras que Carlos activa, tenemos un mensaje de Liliana Mora. Muchas gracias, mis saludos cordiales, y les expresa totalmente agradecimiento. Excelente evento y debemos reunirnos permanentemente para cooperar, ya que conocemos y experimentamos la realidad. Mensaje de Liliana Mora. Bien, Gilma. Estábamos esperando a Carlos, pero bueno, Carlos no pudo formular la pregunta. No queda más sino despedirnos, agradecerle a Evangelina la disposición de podernos acompañar específicamente con todas esas narrativas que nos hace de cómo su organización ha venido contribuyendo específicamente al fortalecimiento de las ODS. Lo mismo a Estefan, que ya lo vemos como muy colombiano en el territorio, hablando de muchos departamentos, que muestra de que ha estado recorriendo la geografía del país, compleja, diversa, por lo que nos ha dejado la guerra, pero bueno, estamos en la construcción de esta paz difícil. Sabemos que no va a ser fácil, que requiere un proceso cultural y un proceso de formación a larga duración. Entonces, Estefan, muchas gracias también por participar. A la profe Lorena Cabrera, muchas gracias por compartirnos las experiencias desde las aulas de clase, pero también el quehacer como académica y la posibilidad de transformar esas
estas prácticas docentes en escenarios muy concretos, la realidad, pero darle herramientas a las poblaciones que tanto lo requieren. Sé de los grandes esfuerzos que ha venido haciendo la universidad pública, porque la construcción de paz en este país es compleja sin recursos, y específicamente una universidad como la nuestra, que ha sido afectada directamente por la violencia. Hacer estas apuestas de paz es nuestro compromiso con el país y con la región. Entonces, a todos muchas gracias, y bueno, esperamos un futuro volvernos a ver y poder tomarnos un café para seguir conversando de estas dinámicas. A ti, Karina, te doy la palabra para que continúes. Así es, Gilma. Nos queda como compromiso a todos precisamente la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible, porque es un compromiso colectivo, es un compromiso universal, pero también personal. En tanto yo, como Karina Rodríguez Marulanda, ¿qué aporto desde mi ser como docente, desde mi ser como estudiante, desde mi ser como integrante de una comunidad académica, una comunidad internacional, desde una organización multilateral? ¿Qué aporto para esa consecución de estos objetivos de desarrollo? Allí esa pregunta de manera retórica para que cada uno de los que están escuchando este panel puedan responder, y más que responder, empecemos a accionar. Podemos accionar para que todos juntos logremos precisamente la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Mis agradecimientos a Angelina Colli, totales, a Estefan Pires desde Capaz, sí está en el evento de Medellín. De hecho, tuve la fortuna de participar en esta convocatoria que realizaron. A la profesora Lorena Cabrera, fue un gusto conocerle, y sin duda pues seguiremos conectadas para seguir trabajando desde la educación y desde este metro cuadrado, como yo llamo, en la construcción de paz. Y sin duda alguna, a quienes hicieron posible este evento, este espacio, a cada una de las instituciones de educación superior del Nuevo Caribe, a la ORI de la Universidad del Atlántico, a la ORI de la institución universitaria ICSA, quienes nos extendieron la invitación para ser parte de este panel. Así es que mis agradecimientos totales, y a ustedes los asistentes, sin duda alguna, gracias por aceptar también la invitación. Nos encontramos en otro panel para seguir hablando de paz y de educación equitativa y de calidad. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde y un abrazo para todos y todas.